Claro que sí, estamos comunicados con Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Leticia. Daniel Cholaquian desde AM530 te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hoy escuchamos y vimos la conferencia que dieron las autoridades de la provincia, el ministro Golán, el ministro Costa, el jefe de gabinete y el gobernador, hablando de la situación de la salud en relación, en parte con la cuestión del veraneo o de los veraneos, y también hablando digamos, del plan de vacunación. Fue muy importante lo que dijo el gobernador a propósito de cómo están planificando la vacunación en la provincia. Y bueno, me gustaría por ahí conversar contigo sobre estos puntos, los cuales fueron los puntos centrales de esta presentación que hicieron hoy. Bueno, sí, un poco una evaluación de la situación epidemiológica bueno, como ya lo ha dicho el gobernador y el ministro en varias oportunidades, nos tiene muy preocupados porque vemos que siguen aumentando los casos en la provincia y en todo el país. Así que preocupados por la situación y un poco, bueno, la idea como todas las semanas en las conferencias de prensa es dar cuenta de cuál es la situación en la provincia de Buenos Aires y también tratar de reforzar o de insistir en la necesidad de seguir sosteniendo las medidas de cuidado, ya que estamos ante una posible segunda ola, como bien dijo el gobernador. Y bueno, y eso nos preocupa mucho. La situación es muy complicada porque además, si bien nosotros sabíamos que podíamos tener una segunda ola en el país, el objetivo siempre fue demorar esa segunda ola lo máximo posible para que nos agarre con una campaña de vacunación ya andando y con un porcentaje de la población alto, de la población vacunada, que no es la situación actual que estamos teniendo. Recién estamos comenzando una campaña de vacunación que viene muy bien. Estamos muy contentos con los resultados de la campaña. Tenemos más de 50.000 trabajadores de la salud vacunados en la provincia de Buenos Aires, pero en términos de impacto epidemiológico todavía es un número muy bajo para pensar que eso puede producir una restricción en la circulación del virus. Eso no va a ocurrir hasta dentro de un tiempo largo, y entonces este aumento de casos nos parece que es preocupante, también porque el sistema de salud viene de un año de muchísimo estrés, con los trabajadores muy cansados de un año de trabajo sin parar, que no se han podido tomar vacaciones producto de la pandemia. Y entonces la verdad es que hacer frente a una demanda tan grande del sistema de salud como la que podemos tener en este contexto es un riesgo muy grande. Sí, claro. Hay algo o es muy importante que hoy pudimos ver la complejidad que implica todo lo que está ocurriendo y la necesidad de ir viendo día a día, de ir trabajando las respuestas con la información casi del momento, porque y creo que quedó expresado con palabras del ministro Daniel Golán, ¿no? Que por un lado dijo, tenemos un crecimiento muy importante, pero el 148, que es la línea 148, que es un importante predictivo, nos está mostrando que puede ser que tengamos un amesetamiento, y también destacaron, tanto el ministro como el gobernador, que en los lugares de veraneo, en la costa atlántica especialmente, se están viendo una suerte de mejora en las conductas de los veraneantes a propósito de tomar conciencia de esto. Entonces, la situación es realmente cambiante, es realmente, ¿no?, de día al día, como ustedes analizan lo que ocurre. Sí, por supuesto que todos los días hay que ir evaluando la situación. La situación es dinámica y es cambiante, y en función de eso también se van tomando decisiones que pueden ir cambiando. Pero lo cierto es que estamos con un número de casos alto. Digamos, hemos tenido en 3 semanas, hemos llegado a un número de casos similar al que llegamos en el momento del pico de la pandemia, pero con 4 meses previos de restricción, de aislamiento, y 4 meses que nos permitieron preparar el sistema de salud. Nosotros siempre decíamos, la clave no es solamente tener un número de casos bajos, sino intentar que los casos no se produzcan todos juntos y en el corto tiempo. Y eso es lo que está pasando ahora. Se están dando muchos casos en muy poco tiempo, y eso es lo que pone en riesgo
la situación del sistema de salud. Creo que algo de lo que, también de la conferencia de prensa de la semana pasada, de la reunión que hubo tanto la semana pasada como esta semana con los intendentes, creo que produjo algún efecto y creo que nuevamente volvió a estar de alguna manera en agenda la importancia de seguir sosteniendo los cuidados, porque hasta hace poco tiempo atrás uno miraba la tele o escuchaba la radio y había una sensación de que la pandemia se había terminado. Creo que se logró instalar nuevamente que no estamos cerca de esa situación, de que la pandemia se ha terminado, y eso puede haber hecho que algunos vuelvan a insistir o a retomar algunas conductas como el uso de tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, que nunca debimos haber dejado de poner en práctica, pero que sí es cierto que en algún momento se han relajado y no era el momento adecuado, y por eso la necesidad de reforzarlo. También el trabajo articulado con los municipios, con los intendentes, porque son en última instancia quienes tienen la potestad de control y de garantizar el cumplimiento de los protocolos de cada uno de los lugares, por supuesto aún más en el contexto de la temporada de verano, así que creo que estas reuniones también redoblan el esfuerzo y el compromiso y el trabajo conjunto con cada uno de los municipios en ese sentido. Leticia, en relación con esto de los municipios, ¿no? Si bien los municipios son los responsables finales de este control, ¿cómo colabora la provincia o incluso la nación en los casos o cómo puede colaborar en los casos de los municipios que no tienen por ahí ni la infraestructura, ni los recursos, ni la tecnología para llevar adelante un control con una cantidad de población que los excede en el verano respecto de su estructura habitual, ¿no? ¿Ustedes están colaborando? Bueno, ¿Hay...? Sí, por supuesto. Desde el Ministerio de Salud hemos dispuesto de 50 postas sanitarias en todos los municipios turísticos. Además, como todos los veranos se ha fortalecido el sistema de salud, se han dispuesto ambulancias en el marco del operativo TOL y el operativo CAT, pero en este año en particular, en el contexto de la pandemia, se ha reforzado aún más esa presencia de la provincia. Y por supuesto ahí también se ha ampliado la red de laboratorios en cada uno de estos municipios. Se ha montado un laboratorio en cada uno de los municipios turísticos para poder acceder a los diagnósticos rápidos y poder generar los aislamientos necesarios y evitar la propagación del virus. Todo lo que tiene que ver con fortalecer el sistema de salud en ese sentido amplio, desde obviamente la disponibilidad de camas, de ambulancias, pero también del diagnóstico, es algo que ha hecho la provincia y cada uno de estos municipios. Venimos trabajando hace varios meses ya también en la elaboración de los protocolos, y cada una de las actividades que se ha habilitado con un protocolo en particular que ha sido elaborado por la provincia, y venimos trabajando ya desde comienzos de la pandemia con cada uno de los municipios para que el cumplimiento de esos protocolos sea efectivo. Hemos escuchado, en los últimos 10 días hemos escuchado tantísimas cosas, ¿no? Por lo tanto, desde el comienzo del año uno podría hacer una novela de estos 10 días, pero hemos escuchado algo que a los primeros días a muchos nos sorprendía, que era esta suerte de si el gobierno nacional o el gobierno provincial quiere cerrar actividades o quiere restringir actividades, los comerciantes se van a negar, se van a rebelar, va a haber una suerte de rebelión porque tienen que vivir en los distintos lugares de veraneo y tal. Entonces esta suerte de discursos que uno puede entender en algún aspecto porque quienes viven del turismo no tienen otros recursos en general en estos lugares. La pregunta es, ¿han podido construir un diálogo para que la necesidad de estos comerciantes también los haga pensar en que ellos mismos son actores fundamentales para que toda la gente se cuide? Porque me parece que si los comerciantes, los dueños de restaurantes, de hoteles, se hacen cargo de esa decisión, también van a acompañar el proceso de cuidado colectivo, y eso debe haber requerido un diálogo importante entre ustedes y los comerciantes. Sí, desde el comienzo de la pandemia se ha trabajado con todos los sectores. Claramente una situación de pandemia es una situación excepcional que por supuesto afecta gravemente en términos sanitarios, pero que también por la complejidad que plantea la situación tiene un impacto económico, tiene un impacto social, tiene un impacto subjetivo, muchísimas dimensiones se ponen en juego, y por eso también cada vez que se toma una decisión respecto a alguna restricción que sea necesario realizar,
por un lado se establece el diálogo con todos los sectores que se ven afectados, pero también se van tomando las decisiones, por supuesto en función de cuidar la vida y la salud de las personas, pero también intentando impactar o afectar lo menos posible todas estas otras dimensiones, ¿no? Y por eso esta primera decisión que se tomó tuvo que ver con restringir las actividades en un horario acotado, en el horario nocturno, digamos, para tratar de producir el menor impacto posible en la actividad económica. Tenemos que ver cómo resulta estas medidas y si es suficiente con eso, y si no, bueno, habrá que avanzar con algunas otras, pero siempre la idea es ir de menor a mayor, digamos, tratar de generar el menor perjuicio posible, pero siempre, por supuesto, priorizando que bueno, cortar la circulación viral y que se enfermen la menor cantidad de personas posibles. Le recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Leticia Seriani, que es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Leticia, por último, dijiste recién, bueno, que hay que evaluar estas medidas. ¿Cuándo van a tener ustedes, a propósito de esta restricción de horarios en nocturnos, cuándo van a tener una evaluación hecha del impacto de esta medida? ¿Cuándo crees que la van a tener? Y en todo caso de que no hayan sido todo lo efectiva que quisieran, si tienen ya pensado cuáles serían las medidas a agregar a estas restricciones. No, en realidad la evaluación se hace todos los días. Lo que pasa es que para ver si las decisiones o las medidas que se toman tienen un impacto sanitario o epidemiológico, hay que esperar por lo menos una semana. En esa semana no deberían seguir aumentando los casos, digamos, eso sería una primer cuestión a evaluar. No debería aumentar tampoco la ocupación de camas a un porcentaje que nos preocupe o que ponga en riesgo la posibilidad de respuesta a las necesidades de atención, y en función de eso se irá evaluando. Yo creo que para la semana próxima vamos a tener más claro si efectivamente se ha logrado frenar este crecimiento. Probablemente no veamos para la semana próxima un descenso de casos, sería muy difícil, pero sí por lo menos que no siga creciendo a la velocidad que lo venían haciendo, y en función de eso será evaluando. Todos los días hacen evaluaciones, todos los días estamos mirando los casos, la ocupación de camas, la circulación, el 148, ¿no? Todas esas cosas que hoy se mostraban en la conferencia y que sirven como indicadores para ir monitoreando cuál es la situación e ir tomando las decisiones en función de esa información que es la que nos muestra la foto, digamos, de cómo está la provincia. Así que hay que esperar. Yo creo que para la próxima semana tendríamos que empezar a ver el impacto de estas medidas y evaluar si efectivamente es suficiente o no es suficiente, y si es necesario tomar alguna otra medida adicional. ¿Y las medidas adicionales seguirían en la misma sentido de algún modo restringir la movilidad nocturna, o están pensando en otras medidas? No, nosotros venimos desde hace tiempo, desde que empezaron a subir los pasos, evaluando todas las medidas posibles. También lo que se ha hecho en otros países, tratando de tomar las mejores experiencias de otros lugares. Todas las medidas se evalúan, no hay una decisión tomada sobre cuál va a ser la siguiente, si es necesario, y eso en todo caso será evaluando en función de todas estas cuestiones y de la complejidad que yo mencionaba hace un ratito que plantea la pandemia. No está resuelto todavía, porque tampoco sabemos si va a ser necesario tomar una medida adicional, pero todas se evalúan y todas son posibles medidas a adoptar, siempre tratando, como decía hace un ratito, de generar el menor perjuicio posible. Y también me parece que eso quedó claro en la conferencia de prensa, ¿no? El objetivo de todos es que la temporada de verano pueda seguir, que aquellos que se tomaron vacaciones puedan continuar con sus vacaciones. Es lo que todos queremos y para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Nosotros desde el Estado, por supuesto, lo venimos haciendo, lo vamos a seguir haciendo, pero también es muy importante el esfuerzo que cada uno haga como ciudadano y que se cuide cada uno, pero también que se cuide uno para cuidar a los demás, que me parece que es lo más importante, pensar en las medidas de cuidado y en todo lo que uno puede hacer, sobre todo en términos colectivos, porque más allá de que uno se cuide a sí mismo y de la posibilidad o no de enfermarse, sí tenemos que saber que es responsabilidad de todos disminuir la circulación del virus. Entonces tenemos que hacer todos un pequeño esfuerzo para que no sea necesario tomar otras medidas más estrictas o de mayor restricción que nadie quiere tomar. Entonces
es importante que todos entendamos eso y que todos podamos hacer ese esfuerzo para poder pasar esta situación lo mejor posible y ya así poder seguir avanzando con la campaña de vacunación, que hoy nos plantea un horizonte de fin de la pandemia. Sin duda hay un final con una campaña de vacunación avanzada, pero que para que eso sea posible todavía tenemos que seguir cuidándonos. Sí, eso es muy importante. Te agradezco mucho, Leticia, este rato que nos dedicaste para hablar sobre la situación del coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y nos estamos yendo.